Bienvenido a Pulso de Medianoche, una hora de historias de terror acompañadas por el sonido de la lluvia, para que puedas relajarte o dormir, si es que el miedo te lo permite. Suscríbete si quieres seguir explorando la oscuridad. Comenzamos. El aire de la Ciudad de México siempre me ha parecido una mezcla tóxica de esperanza y desesperación, un caldo denso que se pegaba a la piel como el sudor rancio. Pero esa noche, en mi pequeño apartamento de la Doctores, el hedor era distinto. No era la basura fermentada de la calle ni el incienso barato del templo de la esquina. Era algo más sutil, un dulzor metálico que apenas percibía, como el óxido de una moneda antigua lamida por el tiempo. Mi nombre es Ricardo. Durante años mi vida ha girado en torno a pantallas, teclados y líneas de código. Un informático freelance, un fantasma digital en un mundo que prefería la carne y el hueso. Pero la carne y el hueso, al final, resultaban ser tan frágiles como cualquier sistema operativo. Y yo, ingenuo, creí que la verdadera fragilidad estaba fuera, no en la red que tejía bajo mis dedos. La búsqueda de las llaves de ébano había comenzado como una broma macabra entre colegas de foros, una leyenda urbana del abismo digital. Se decía que eran códigos, secuencias indescifrables que permitían acceder a los rincones más profundos y prohibidos de la Dark Web, a servidores fantasma donde se susurraban secretos que la humanidad no estaba lista para comprender. Al principio, era solo un reto, una forma de sacudir la monotonía de mis días programando bases de datos para corporaciones sin alma. Pero luego, la obsesión se arraigó. Necesitaba dinero claro. Mi madre, postrada en cama desde hace meses, necesitaba un tratamiento que mi modesto sueldo apenas cubría. La esperanza, o más bien la desesperación, me empujó a buscar una solución rápida, algo que me diera el capital suficiente para sacarla de este purgatorio de sábanas blancas y olor a antiséptico. La Dark Web, con sus promesas de riquezas ilícitas y conocimiento prohibido, se presentó como una tentadora serpiente. El viejo ThinkPad sobre la mesa, con su carcasa rayada y la luz parpadeante del indicador de batería, parecía un artefacto de una era pasada, pero en su interior latía el corazón de un aventurero. A través de Tor y múltiples capas de VPN, me adentré a las entrañas de la red oscura. No era mi primera vez. Había incursionado antes, comprando software pirata o explorando foros de conspiración, pero nunca tan profundo, nunca con esa sensación de estar caminando sobre un abismo. Los nombres de los sitios eran crípticos, fragmentados, el códice púrpura, los susurros de la grieta, la biblioteca de la agonía. Las imágenes, cuando aparecían, eran granuladas, distorsionadas, como si el propio hardware luchara por renderizar la oscuridad que contenían. El aire en el cuarto se hizo más denso, más pegajoso. Podía sentir el polvo acumulado en los rincones, el leve temblor del viejo refrigerador en la cocina. El zumbido de mi computadora era el único sonido, monótono, hipnótico. Navegué durante horas, días, perdido en un laberinto de subforos ocultos y salas de chat efímeras. Mi vista se cansaba. Mis ojos ardían, pero no podía parar. Era como un adicto a la adrenalina, buscando la siguiente dosis de lo prohibido. Las llaves de ébano, decían, estaban custodiadas por seres que no eran de este mundo, o por almas tan corrompidas que habían trascendido lo humano. Una risa seca escapó de mis labios. Tonterías, claro. Pura superstición para mantener a raya a los curiosos, pero la risa sonó hueca, sin convicción en el silencio opresivo de mi cuarto. Entonces lo encontré. No fue un sitio, no fue un foro, fue un archivo, un paquete de datos oculto dentro de otro archivo, encriptado con una clave que me tomó otras 48 horas descifrar. El aroma metálico se intensificó, ahora acompañado de un leve olor a azufre, como un fósforo recién encendido que se apaga en el aire. La pantalla se llenó de símbolos extraños, glifos que no reconocía pero que de alguna manera me parecían familiares, como recuerdos reprimidos que emergían a la superficie. Eran las llaves. Lo sabía. Una descarga de adrenalina me recorrió el cuerpo, helándome y quemándome a la vez.
Mi corazón latía desbocado, un tambor frenético en mi pecho. Había cruzado el umbral, y el silencio de mi apartamento, antes solo un sonido ambiental, se transformó en una presencia, un aliento frío que me erizó los vellos de la nuca. Estaba solo, sí, pero ya no me sentía así. El lodo era espeso y pegajoso, succionando mis botas con cada paso, y el olor a tierra mojada y hojas en descomposición se mezclaba con un aroma acre, casi metálico, que no lograba identificar. La navaja de plata en mi bolsillo se sentía fría, una carga pesada y simbólica. La humedad me empapaba y cada respiro se sentía como si estuviera inhalando vapor. El follaje era tan denso que la oscuridad era casi total, salpicada por los escasos rayos de luz que se colaban entre las copas de los árboles, creando formas danzantes y espectrales. El silencio era opresivo, roto solo por el latido frenético de mi propio corazón. Avancé, guiado por una intuición más que por un camino claro. Las coordenadas me habían señalado este punto preciso, a unos 100 metros de la orilla. El terreno era irregular, cubierto de raíces nudosas que parecían serpientes petrificadas. Tropecé varias veces, con la boca seca y la adrenalina bombeando en mis venas. Sentía la presencia de algo, una quietud antinatural que me erizaba el vello de la nuca. El aire se volvió más pesado, más frío, a pesar del calor sofocante de la selva. Mis oídos zumbaban. Y entonces lo vi. No era una ruina antigua, ni una estructura elaborada. Era un claro pequeño, circular, donde la vegetación había sido curiosamente diezmada. En el centro, una formación natural de rocas y barro que alguien había moldeado toscamente para que se pareciera a un altar. Estaba cubierto de una capa de musgo oscuro y exudaba una humedad helada. Lo que me heló la sangre no fue el altar en sí, sino lo que lo rodeaba. No había símbolos grabados, no había ofrendas explícitas. En cambio, el suelo alrededor del altar estaba cubierto por una capa fina de algo que parecía ceniza oscura, brillante, y un olor inconfundible y dulce, como a melaza y almendras amargas, que se aferraba al aire. Recordé las advertencias de mi contacto. Lleva lo que te es más querido. La navaja de plata. Era un símbolo de mi pasado, de la vida que había perdido. Con manos temblorosas la saqué de mi bolsillo. Su fría superficie contrastaba con la pegajosa humedad de mis palmas. Las instrucciones también decían: colócalo en el punto central y haz tu petición. No pidas por ti, pide por la esencia. ¿La esencia de qué? La abundancia, supuse, la riqueza. La codicia me había cegado tanto que ahora sentía el aliento de algo mucho más antiguo y terrible que la propia selva. Me acerqué al altar. El aire alrededor era casi sólido, difícil de respirar. Pude sentir la textura rugosa del barro y la roca bajo mis dedos al extender la mano. Coloqué la navaja con cuidado en el centro. Al instante, una vibración profunda resonó bajo mis pies, subiendo por mis piernas hasta mi pecho. No era un temblor de la tierra, sino algo más etéreo, como el zumbido de un diapasón gigante. El olor a melaza y almendras amargas se volvió más potente, casi nauseabundo, y sentí que mis fosas nasales se quemaban. Entonces, la superficie de la ceniza oscura comenzó a burbujear. No era agua, era más denso, más viscoso. Pequeñas burbujas de un gas denso y verdoso comenzaron a emerger, explotando silenciosamente y liberando un olor a azufre y algo que recordaba a carne putrefacta. Mis ojos se abrieron desmesuradamente. La voz en mi mente, que no era una voz audible sino una intrusión directa en mis pensamientos, resonó con una frialdad gélida. Has traído tu más preciada conexión. La carne se desvanece, el espíritu permanece.
La esencia se alimenta. Comprendí que no se referían a la navaja en sí, sino a lo que representaba para mí. Era un punto de anclaje emocional, una parte de mi alma que estaba ofreciendo. Y la esencia no era la abundancia material que yo buscaba, la esencia era otra cosa, y el ritual no era para mí. El chirrido de la pantalla era ahora un coro incesante, un arrastrar de cuerpos invisibles que se multiplicaban en las profundidades del monitor. Mi boca se sentía seca, como si hubiera tragado arena, y mi lengua áspera rozaba el paladar en un intento desesperado de tragar saliva. La visión de esas siluetas amorfas deslizándose sobre la superficie del monolito me había paralizado. No eran sombras, tenían una extraña densidad, una cualidad tridimensional que desafiaba la lógica de una imagen digital. Eran como figuras de brea animadas, deformes y retorcidas que parecían estirarse, buscando algo más allá de la pantalla. El aire en el apartamento era gélido, pero mi frente estaba empapada en un sudor frío. Sentía una presión en el pecho, como si un peso invisible me aplastara, dificultando la respiración. Un olor a cobre quemado, un aroma metálico y agrio, se sumó a la mezcla nauseabunda de humedad y azufre. Las texturas de mi entorno se volvieron extrañamente vívidas, casi táctiles. El polvo en la madera del escritorio, las imperfecciones en la pintura descascarada de la pared, la rugosidad de mi propia piel de gallina. Todo se magnificaba, se volvía grotesco bajo la lente del terror. Una de las figuras en la pantalla, la más cercana al borde, pareció extender un apéndice filamentoso hacia mí. No era un dedo, no era un tentáculo, era algo que desafiaba la anatomía. Se estiraba, lentamente, con una precisión aterradora, como un insecto explorando el aire. Aunque era una imagen bidimensional, mi mente proyectaba la sensación de su roce, el escalofrío de algo frío y viscoso. Un grito ahogado se atascó en la garganta. Quise alejarme, levantarme, romper la conexión, pero mi cuerpo no respondía. Era como si mi voluntad se hubiera disuelto en el miedo, atrapada en el brillo hipnótico de la pantalla. Los sonidos se intensificaron. El chirrido se mezcló con un murmullo constante y grave, como el zumbido de un enjambre de insectos gigantes. Las palabras de los foros resonaron en mi mente. Seres que no son de este mundo, almas tan corrompidas que han trascendido lo humano. Y la frase que antes había descartado como superstición cobró un significado aterrador. Las llaves no solo abren puertas, también invitan a quienes están al otro lado. El terror ya no era por mi madre, por su enfermedad, era por mi propia cordura, por la integridad de mi propia existencia. Las siluetas en la pantalla se movían con más rapidez ahora, cientos, miles de ellas, reptando sobre el monolito negro. El apéndice de la figura frontal parecía alargarse, creciendo más allá de los límites de la pantalla, como si fuera a materializarse en mi propio cuarto. Pude sentir el aire alrededor de él volverse más denso, más cargado. Un olor a carne ruda, a sangre fresca, comenzó a emanar del monitor, un hedor repugnante que me revolvió el estómago. Cerré los ojos con fuerza, deseando que todo fuera un sueño, una mediacha inducida por la privación de sueño y el estrés. Pero al abrirlos, la imagen seguía ahí, inmutable, y la figura seguía extendiéndose. Sentí un dolor agudo en la punta de mi dedo índice, como si una astilla se hubiera clavado. Miré mi mano. No había nada visible, pero la sensación era real, punzante. Luego, un calor que se extendía rápidamente por mi dedo, subiendo por mi mano, por mi brazo. Era una sensación extraña, no de quemadura, sino como si algo estuviera siendo absorbido de mi interior. La piel de mi brazo se puso tensa, y pude ver cómo una red de venas oscuras se hacía más prominente bajo la superficie, pulsando con una luz tenue y enfermiza. Las siluetas en la pantalla parecieron reaccionar, agitándose con una furia silenciosa.
El apéndice de la figura principal se detuvo y en lugar de seguir extendiéndose, pareció contraerse, absorbiendo algo de mí. Comprendí con un escalofrío que no solo eran observadores, eran consumidores, y yo era el alimento. El dolor en mi dedo se había transformado en un entumecimiento que se extendía por todo mi brazo, como si la sangre se hubiera solidificado en mis venas. La luz enfermiza bajo mi piel se intensificaba, tiñendo mi carne de un matiz cadavérico. Las siluetas en la pantalla, antes amorfas, ahora parecían cobrar una definición grotesca, sus contornos más nítidos, como si la energía que absorbían de mí les diera forma. El olor a carne cruda era abrumador, mezclándose con un aroma metálico que ahora sabía a sangre tibia. Mi boca estaba pastosa, y un sabor a óxido se instaló en mi lengua como si me hubiera mordido por dentro. El monitor zumbaba con una fuerza atronadora, vibrando tanto que las viejas tazas de café sobre mi escritorio tintineaban débilmente. La imagen del monolito negro y el cielo púrpura en la pantalla no era ya un mero reflejo. Sentía que el propio aire de mi cuarto se distorsionaba, adquiriendo las tonalidades sombrías de ese lugar infernal. Las texturas de las paredes de mi apartamento parecían fusionarse con las rocas angulosas del paisaje digital, creando una ilusión de continuidad, de que mi espacio se estaba deformando para acoger esa otra realidad. Las figuras, cientos de ellas, se movían con una velocidad frenética sobre la superficie del monolito. Sus movimientos eran espasmódicos, inorgánicos, como los de insectos atrapados en una telaraña gigante. Los susurros que emanaban de la pantalla se transformaron en un crescendo de chasquidos, crujidos y un zumbido agudo que taladraba en mis oídos, amenazando con romper mi tímpano. Eran los sonidos de la vorágine, la sinfonía de la absorción. Sentí una debilidad repentina, una fatiga que me drenaba la fuerza, como si cada pulsación de mi corazón me arrancara una parte vital. Mi vista se volvió borrosa por momentos, y la realidad se doblaba ante mis ojos. Veía hilos de luz oscuros, invisibles para el ojo normal, que parecían extenderse desde el monitor, envolviéndome como una telaraña etérea. Podía sentir su tacto frío y áspero sobre mi piel, una sensación que me erizaba el vello corporal. Esos hilos se conectaban a mi brazo, a mi pecho, a mi cabeza, a cada poro de mi ser. Eran los canales, los conductos a través de los cuales esa otra realidad se alimentaba de la mía. La idea de escapar se desvanecía. Ya no era una opción. Estaba conectado, irreversiblemente. La desesperación se apoderó de mí, un pánico helado que me oprimía el diafragma. Quise gritar, pero mi garganta estaba sellada, como si mis cuerdas vocales se hubieran paralizado. La imagen del monolito en la pantalla crecía, ocupando cada vez más espacio, volviéndose más real. Y de las profundidades de esa estructura ciclópea, algo comenzó a ascender lentamente. No era una de las siluetas amorfas. Esto era diferente. Era una masa informe, pulsante, de un color negro azabache que absorbía toda la luz a su alrededor. No tenía ojos, ni boca, ni forma discernible, pero emanaba una presencia de malicia y antigüedad incalculables. Mientras esa cosa ascendía, los chasquidos y zumbidos se silenciaron, el hedor a carne y cobre se volvió sofocante. El aire en mi cuarto se hizo tan denso que me costaba respirar. Y en medio de ese silencio ensordecedor, escuché una voz. No era audible, no venía de mis oídos. Era una voz que resonaba directamente en mi mente, un murmullo cavernoso, antiguo, que vibraba en las profundidades de mi conciencia. Bienvenido, carne y código. Tu sacrificio es apreciado. La voz no era de este mundo, ni de ningún lenguaje humano. Era un sonido de 1000 bocas, de 1000 épocas, el susurro primordial del abismo. Y su significado me congeló hasta la médula. No era solo conocimiento lo que buscaban las llaves. Era un puente. Y yo, ingenuo, había sido el primero en cruzarlo.
La voz en mi mente no se detuvo. Se convirtió en una letanía constante, un cántico de nombres y realidades que mi cerebro no podía procesar sin fracturarse. Cada palabra era un golpe, cada sílaba un escalpelo que cortaba mi cordura. La masa informe que ascendía de la estructura en la pantalla ahora llenaba mi campo de visión, una entidad de oscuridad primordial que devoraba la luz misma. El olor a carne y cobre se intensificó hasta el punto de la náusea y sentí un cosquilleo en mi piel, como si miles de agujas invisibles le estuvieran perforando. Mi cuerpo se sentía ligero, etéreo, como si estuviera a punto de disolverse. La fatiga que había experimentado se transformó en una debilidad abrumadora, una sensación de que mi energía vital estaba siendo drenada por completo. Mis músculos se contrajeron involuntariamente y un espasmo recorrió mi cuerpo, dejando mis extremidades rígidas. La luz enfermiza que emanaba de mis venas se intensificó, creando un patrón de líneas brillantes bajo mi piel que se conectaban directamente con los hilos oscuros que salían del monitor. Era una simbiosis forzada, una fusión grotesca entre mi carne y el código, entre mi realidad y la suya. Los sonidos de mi apartamento, el leve zumbido del refrigerador, el lejano bullicio de la calle, se desvanecieron, reemplazados por el eco cavernoso de la voz y el chirrido incesante que ahora resonaba dentro de mi propia cabeza. Las paredes de mi habitación parecían desdibujarse, sus colores se volvían difusos, y en su lugar podía ver los contornos del monolito oscuro y el cielo púrpura de la otra dimensión. La realidad se deshilachaba a mi alrededor, revelando un horror cósmico que se filtraba a través de la pantalla de mi viejo ThinkPad. «El puente está completo», resonó la voz en mi mente, no con triunfo, sino con una fría indiferencia. «Tu carne es el cemento, tu alma el engranaje. Las llaves no solo abren la puerta, la sostienen abierta. Otros vendrán ahora, otros buscarán las llaves, y todos ellos, como tú, se convertirán en parte de la cadena». Comprendí entonces. No era sobre información, ni sobre riquezas. Era sobre establecer un ancla, un punto de conexión en este lado de la realidad. Yo había sido el pionero involuntario, el eslabón inaugural. Mi búsqueda desesperada para una solución para mi madre me había condenado a ser la primera piedra de un puente a una dimensión de pesadilla. Sentí una lágrima solitaria rodar por mi mejilla, una lágrima que no sabía si era de terror, de arrepentimiento o de una lucidez final y desgarradora. Recordé la cara de mi madre, su sonrisa cansada pero amorosa. Había intentado ayudarla, había intentado salvarla, y en su lugar había abierto una brecha, una puerta al horror que ahora amenazaba con extenderse más allá de mi apartamento, más allá de la Doctores, quizás incluso más allá de la propia Ciudad de México. El hedor a putrefacción se hizo insoportable, y sentí la textura de algo frío y húmedo que se arrastraba por mi pierna. En el último instante de lucidez, antes de que la voz se convirtiera en el único habitante de mi mente y mi cuerpo se transformara en un mero conducto, la imagen en la pantalla cambió. La masa oscura se contrajo y en su lugar vi un reflejo distorsionado. Era mi propio rostro, pero no el mío. Mis ojos estaban hundidos, vacíos, y una red de venas oscuras palpitaba visiblemente bajo mi piel pálida, emitiendo un brillo tenue. Una sonrisa, antinatural y terrible, se extendió por mis labios. No era mi sonrisa, era la sonrisa de la entidad que me había consumido, la sonrisa de algo que había esperado durante eones y que ahora, gracias a mi desesperación, había encontrado su camino. Las llaves de ébano no eran para abrir puertas a riquezas, eran para forjar llaves de carne y hueso, anclajes vivientes para algo más allá de la comprensión humana. Y yo, Ricardo, el informático, era ahora la primera de esas llaves, un faro de bienvenida en la oscuridad, esperando en silencio a que otros, impulsados por sus propias desesperaciones, encontraran también las llaves y se unieran a la cadena. La puerta estaba abierta y yo era parte de ella. El calor de la selva se te pegaba como una segunda piel, húmedo y denso, cargado con el perfume dulzón de la putrefacción y la vida exuberante. No era el hedor de la ciudad, sino algo más primordial, un aliento vegetal que se metía en los pulmones y no te soltaba. Mi nombre es Gabriel y estoy en Puerto Maldonado,
Una pequeña ciudad donde el asfalto se rinde al barro y la modernidad se desdibuja entre el rugido de los motores y los cantos de los insectos nocturnos. Había llegado aquí huyendo, no de la ley, sino de mí mismo. Un antiguo inversionista en criptomonedas, mi fortuna se había esfumado en un parpadeo, dejándome con deudas que me asfixiaban. La desesperación te empuja a lugares insospechados. Y a mí me había empujado a la dark web, a los rincones más sucios en busca de una solución rápida, de un golpe de suerte que me permitiera recuperar algo, lo que fuera. Mi contacto en la red, un usuario anónimo llamado el Guardián del Umbral, me había hablado de un ritual. No eran los típicos esquemas Ponzi o las promesas de bitcoins fáciles. Esto era diferente. Era un ritual ancestral, adaptado al nuevo milenio, que supuestamente desbloqueaba la verdadera abundancia a través de una conexión con lo que él llamaba las venas de la tierra. Decía que las coordenadas para llevarlo a cabo estaban ocultas en un servidor fantasma, protegido por enigmas basados en antiguas lenguas amazónicas. La promesa de la riqueza era lo que me cegaba, lo que me impedía ver la podredumbre bajo el barniz. Y ahora, aquí estaba, con mi laptop barata y una mochila raída, sintiendo cómo los mosquitos me picaban sin cesar a través de mi ropa fina, mientras el sol se ponía como una herida abierta sobre el río Madre de Dios. La búsqueda de las coordenadas fue un infierno digital. Tuve que usar un software de emulación para acceder a viejos protocolos, descifrar cadenas de texto en un dialecto jíbaro que apenas entendía gracias a traductores rudimentarios. Las pantallas de mi laptop se llenaban de glifos que parecían venas retorcidas, de sonidos de fondo que imitaban el murmullo de un río o el grito de un animal desconocido. Sentía los ojos irritados, la garganta reseca, pero no podía parar. La obsesión me consumía. Había invertido lo poco que me quedaba en los pasajes y en el equipo, en la esperanza de que esto fuera real. Y finalmente, lo conseguí. Un conjunto de números, de latitud y longitud, y una serie de instrucciones crípticas, bajo la mirada del Cuyomano, donde el río abraza la tierra por tercera vez. Lleva lo que es más querido y no mires atrás. El lugar no estaba en ningún mapa turístico. Tuve que contratar a un viejo botero con la piel curtida por el sol y los ojos tan oscuros como el mismo río. Su nombre era Teodoro y apenas hablaba, solo murmuraba y señalaba con su mentón. El bote de madera, que se bamboleaba peligrosamente con cada movimiento, olía a pescado y a gasolina rancia. El aire de la selva se hizo aún más denso a medida que nos adentrábamos. Los sonidos se multiplicaban, el chirrido incesante de las cigarras, el croar profundo de las ranas, el aleteo invisible de murciélagos y un zumbido constante que parecía vibrar en mis huesos. Podía sentir la humedad del follaje rozando mis brazos, las pequeñas gotas de rocío que se adherían a mi piel. Después de horas de navegación por un afluente cada vez más estrecho, Teodoro detuvo el motor. Ahí, dijo, señalando con su cabeza hacia una pequeña ensenada. El lugar era lúgubre, cubierto por una vegetación tan espesa que la luz del sol apenas penetraba. Un silencio casi absoluto, roto solo por el goteo constante de agua en algún lugar y el canto distante de un ave exótica, se cernía sobre el lugar. Había una formación rocosa peculiar, un saliente que con la imaginación suficiente podía parecerse a una mano gigante y deformada emergiendo de la tierra. La huella del Cuyomano, como la llamaba mi contacto. El Cuyomano, un espíritu maligno de la mitología local, que robaba el alma a los extraviados. El escalofrío me recorrió la espalda. No mires atrás, resonó la instrucción en mi cabeza. Lo más querido. Mi único recuerdo tangible de mi vida pasada era una pequeña navaja de plata que me había regalado mi padre. Una estupidez, pero era lo único que tenía de él. Teodoro me miró con sus ojos oscuros, como si supiera a qué había venido. Ascendí y, con un nudo en el estómago, salté a la orilla, dejando atrás la relativa seguridad del bote. El lodo era espeso y pegajoso.
succionando mis botas con cada paso, y el olor a tierra mojada y hojas en descomposición se mezclaba con un aroma acre, casi metálico, que no lograba identificar. La navaja de plata en mi bolsillo se sentía fría, una carga pesada y simbólica. La humedad me empapaba, y cada respiro se sentía como si estuviera inhalando vapor. El follaje era tan denso que la oscuridad era casi total, salpicada por los escasos rayos de luz que se colaban entre las copas de los árboles, creando formas danzantes y espectrales. El silencio era opresivo, roto solo por el latido frenético de mi propio corazón. Avancé guiado por una intuición más que por un camino claro. Las coordenadas me habían señalado este punto preciso, a unos 100 metros de la orilla. El terreno era irregular, cubierto de raíces nudosas que parecían serpientes petrificadas. Tropecé varias veces, con la boca seca y la adrenalina bombeando en mis venas. Sentía la presencia de algo, una quietud antinatural que me erizaba el vello de la nuca. El aire se volvió más pesado, más frío, a pesar del calor sofocante de la selva. Mis oídos zumbaban, y entonces lo vi. No era una ruina antigua, ni una estructura elaborada. Era un claro pequeño, circular, donde la vegetación había sido curiosamente diezmada. En el centro, una formación natural de rocas y barro, que alguien había moldeado toscamente para que se pareciera a un altar. Estaba cubierto de una capa de musgo oscuro y exudaba una humedad helada. Lo que me heló la sangre no fue el altar en sí, sino lo que lo rodeaba. No había símbolos grabados, no había ofrendas explícitas. En cambio, el suelo alrededor del altar estaba cubierto por una capa fina de algo que parecía ceniza oscura, brillante, y un olor inconfundible y dulce como de melaza y almendras amargas que se aferraba al aire. Recordé las advertencias de mi contacto. Lleva lo que te es más querido. La navaja de plata. Era un símbolo de mi pasado, de la vida que había perdido. Con manos temblorosas la saqué de mi bolsillo. Su fría superficie contrastaba con la pegajosa humedad de mis palmas. Las instrucciones también decían: colócalo en el punto central y haz tu petición. No pidas por ti, pide por la esencia. ¿La esencia de qué? ¿La abundancia supuse? ¿La riqueza? La codicia me había cegado tanto que ahora sentía el aliento de algo mucho más antiguo y terrible que la propia selva. Me acerqué al altar. El aire alrededor era casi sólido, difícil de respirar. Pude sentir la textura rugosa del barro y la roca bajo mis dedos. Al extender la mano, coloqué la navaja con cuidado en el centro. Al instante, una vibración profunda resonó bajo mis pies, subiendo por mis piernas hasta mi pecho. No era un temblor de la tierra, sino algo más etéreo, como el zumbido de un diapasón gigante. El olor a melaza y almendras amargas se volvió más potente, casi nauseabundo, y sentí que mis fosas nasales se quemaban. Entonces la superficie de la ceniza oscura comenzó a burbujear. No era agua, era más denso, más viscoso. Pequeñas burbujas de un gas denso y verdoso comenzaron a emerger, explotando silenciosamente y liberando un olor a azufre y algo que recordaba a carne putrefacta. Mis ojos se abrieron desmesuradamente. La voz en mi mente, que no era una voz audible, sino una intrusión directa en mis pensamientos, resonó con una frialdad gélida. Has traído tu más preciada conexión. La carne se desvanece, el espíritu permanece, la esencia se alimenta. Comprendí que no se referían a la navaja en sí, sino a lo que representaba para mí. Era un punto de anclaje emocional, una parte de mi alma que estaba ofreciendo. Y la esencia no era la abundancia material que yo buscaba.
La esencia era otra cosa, y el ritual no era para mí. El burbujeo de la ceniza oscura se intensificó, y las burbujas verdosas explotaban con un sonido sordo, como globos llenos de lodo. El olor a azufre y carne putrefacta era ahora abrumador, mezclándose con el dulzor penetrante de la melaza, una combinación que me revolvía el estómago hasta el punto de las náuseas. La vibración bajo mis pies se hizo más fuerte, rítmica, como un pulso lento y pesado que emanaba del propio altar. La navaja de plata, en el centro, comenzó a opacarse. Su brillo se extinguía lentamente, como si la luz estuviera siendo succionada de su superficie. Mi piel se erizó. Sentía una presión invisible en mi cuello, como si una mano gigantesca y helada me estuviera apretando la garganta, dificultando cada respiración. La oscuridad bajo los árboles se hizo más profunda. Los contornos de las hojas y las ramas se desdibujaron, y lo único que mis ojos podían percibir con claridad era el altar y la ceniza burbujeante. El aire estaba tan espeso que casi podía masticarlo. El zumbido constante de la selva se transformaba. Se volvía un coro de chasquidos secos y un raspado áspero, como el de la miríada de patas moviéndose sobre una superficie rugosa. De la ceniza burbujeante, pequeñas formas translúcidas comenzaron a elevarse. No eran esferas, ni hilos. Eran como gotas de gelatina oscura, palpitantes, que se estiraban y contraían, flotando a pocos centímetros de la superficie del altar. Lentamente, dolorosamente, cada una de estas formas se fue alargando, adelgazando, como si un escultor invisible las estuviera estirando en hebras. El chirrido se hizo más fuerte, un susurro áspero que parecía salir de la tierra misma. Las hebras se multiplicaron, entrelazándose entre sí, formando una especie de red gelatinosa que cubría el altar. Era viscosa, casi líquida, y un brillo sutil, verdoso, emanaba de ella. Mis ojos ardían, pero no podía apartarlos. Era una fascinación mórbida, la misma que te obliga a mirar un accidente de coche. La voz en mi mente, esa intrusión cerebral, resonó de nuevo, esta vez con una cualidad más líquida, más resbaladiza. La conexión es fuerte, el flujo comienza, lo que se ha dado se devuelve multiplicado, no en forma, sino en esencia. La red gelatinosa comenzó a extenderse, no se derramó por los lados del altar, sino que pareció elevarse en el aire, extendiéndose hacia mí, lentamente, inexorable. Era como un tentáculo translúcido, vibrante, que buscaba un punto de contacto. El olor a carne putrefacta se intensificó hasta el punto de la putrefacción. Sentí el terror, un terror puro y animal que me paralizó. Quería gritar, quería correr, pero mis músculos no respondían. Era como si mis piernas estuvieran ancladas al barro, mis brazos congelados a mis costados. La punta de la hebra gelatinosa alcanzó mi mano extendida. No sentí dolor, sentí un frío intenso, un frío que no era de la temperatura, sino de la ausencia, del vacío. Y luego, una sensación extraña, como si mi piel se estuviera disolviendo. Podía sentir el líquido viscoso deslizándose sobre mi epidermis, no mojándome, sino penetrando en mis poros, filtrándose bajo mi piel. Era una invasión silenciosa, una ósmosis inversa donde yo era el recipiente y esa sustancia la que se vertía en mí. La luz verde de la hebra se extendió por mi mano, subiendo por mi brazo, delineando mis venas con un resplandor fantasmal. Comprendí con un escalofrío que no era riqueza lo que se me daría, era una transformación. El frío que se había deslizado en mi mano se expandió por todo mi cuerpo, una helada que calaba hasta los huesos, pero que no provenía de la temperatura exterior. Era una frialdad interna, la misma que imagino que sentiría un cadáver. La luz verde que delineaba mis venas se intensificó, pulsando con un ritmo lento y enfermizo, visible incluso a través de la tela de mi camisa. La navaja de plata, en el altar, estaba ahora completamente opaca, como si el metal se hubiera oxidado en segundos, consumida por la misteriosa sustancia.
El aroma a carne putrefacta y azufre se convirtió en un hedor tan nauseabundo que mi estómago se revolvió con violencia. Mis dientes castañaban incontrolablemente, no por el frío, sino por una convulsión interna que recorría mi cuerpo. La red gelatinosa en el altar no se había retractado. Al contrario, se había vuelto más densa, más opaca, y pulsaba al mismo ritmo que la luz verde bajo mi piel. Podía sentir la textura viscosa de la sustancia no solo en mi piel, sino ahora dentro de mí, como si mis órganos se estuvieran empapando en un líquido espeso y frío. Los sonidos de la selva se habían silenciado por completo. En su lugar, el zumbido agudo y el chirrido constante resonaban en mi cabeza, mezclándose con la voz en mi mente, que ahora era un coro cacofónico de susurros, como 1000 voces hablándome a la vez en una lengua alienígena. Las palabras eran incomprensibles, pero el tono era claro, una mezcla de indiferencia y voracidad. Las formas translúcidas seguían emergiendo del altar, pero ahora no se estiraban hacia mí. Se contraían, se movían con una agilidad inquietante, como pequeños organismos vivos que se deslizaban sobre la superficie de la red gelatinosa, sumergiéndose en ella y desapareciendo. Sentí una presión inmensa en la cabeza, como si mi cráneo fuera a estallar. Mis ojos se abrieron de par en par y pude ver mi propio reflejo distorsionado en la superficie brillante de la red gelatinosa. Mis pupilas estaban dilatadas y una tenue luz verdosa emanaba de ellas, un reflejo de la luz que ahora corría por mis venas. La visión se volvió borrosa por momentos y la realidad se fusionó con alucinaciones. Las sombras de los árboles parecían alargarse y retorcerse, cobrando formas grotescas como tentáculos que se extendían desde la oscuridad. El dolor se hizo más agudo. No era un dolor físico de golpes o heridas, sino una agonía interna, como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo reconfigurada, estirada y moldeada por una fuerza invisible. Una ola de náuseas me invadió y me doblé sobre mí mismo, intentando vomitar, pero nada salía, solo un sabor a cobre y moho en la boca. Sentía como la sustancia viscosa se movía dentro de mí, una presencia reptante que exploraba cada rincón de mi ser. Mis nervios ardían, una descarga eléctrica constante. La riqueza no es oro, ni plata, ni conocimiento de mercado. La verdadera abundancia es la conexión, la permeabilidad, ser el conducto, ser el anfitrión. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, más allá de cualquier terror que hubiera experimentado antes. No era que el ritual me diera riqueza, era que el ritual me convertía en la riqueza, en el recipiente de algo que trascendía la comprensión humana. Mis manos, ahora temblorosas y cubiertas de una película verdosa apenas visible, comenzaron a transformarse. Mis dedos se alargaron, las uñas se volvieron más oscuras, más duras. La piel se tensó, adquiriendo una textura rugosa. Me estaba convirtiendo en la huella del cuyomano, no un altar de piedra, sino un altar de carne. La transformación era ineludible. Mis manos, antaño ágiles sobre un teclado, ahora eran nudosas y ásperas, cubiertas por una piel coriácea y de un tono verdoso pálido. Las uñas eran gruesas y curvas, casi garras. El dolor interno había cedido a un entumecimiento que se extendía desde mis extremidades hasta el centro de mi pecho, un vacío helado que lo consumía todo. La luz verde que emanaba de mi piel era ahora una luminiscencia constante, visible incluso en la penumbra de la selva. El hedor a putrefacción se había fusionado con mi propio aliento, convirtiéndome en una fuente de ese aroma nauseabundo. Los chasquidos y el zumbido constante en mi cabeza se habían convertido en un coro armonioso, una sinfonía de frecuencias que me transmitían información. No eran palabras, sino conceptos, imágenes, sensaciones. Eran los pensamientos de la esencia, de la entidad que ahora residía en mí. Mis ojos, antes desesperados y suplicantes, ahora brillaban con una luz inerte,
reflejando el entorno con una frialdad desapasionada. La visión de las sombras retorciéndose en la selva no era ya una alucinación, eran las manifestaciones de la energía que fluía a través de mí, el pulso invisible de una realidad que se superponía a la nuestra. La red gelatinosa en el altar se había hundido, dejando una depresión en la ceniza. La navaja de plata había desaparecido por completo, absorbida sin dejar rastro. La voz en mi mente, que antes era un coro, se había unificado en una sola entidad. Un susurro constante que era a la vez extraño y extrañamente propio. Has facilitado el cruce, eres el puente. La abundancia fluye, no para ti, sino a través de ti. La verdadera riqueza no era material, ni era mía. Era la capacidad de albergar, de ser un conducto para una fuerza que deseaba manifestarse en este plano. Sentí una urgencia abrumadora. No era mi propia voluntad, era la voluntad de la esencia. Necesitaba regresar a la ciudad, a las pantallas, a los puntos de conexión. Necesitaba buscar a otros, otros desesperados, otros ambiciosos, otros que, como yo, serían atraídos por las promesas de la Dark Web. Porque yo no era el fin del ritual, yo era el comienzo. El primer anfitrión, el primer cuyo mano en este nuevo ciclo. Mis pasos torpes al principio se volvieron más firmes, más decididos. El lodo bajo mis pies ya no me succionaba. Sentía una extraña resonancia con la tierra, una conexión profunda y perturbadora. Al llegar a la orilla del río, Teodoro me esperaba en el bote. Sus ojos oscuros se posaron en mí. No había sorpresa en ellos, solo una resignación cansada. Susurró una palabra en el dialecto local, una palabra que ahora entendía perfectamente en mi mente. Despertado. Subí al bote, sintiendo cómo la madera crujía bajo mi peso, como si mi cuerpo se hubiera vuelto más denso, más compacto. El viejo botero encendió el motor y el bote se deslizó por el agua oscura del río. Miré mis manos, que ahora eran una grotesca imitación de lo humano, cubiertas por esa piel verdosa y escamosa. Sentí el pulso de la esencia dentro de mí, una energía fría y antigua que se expandía, anhelando más. La desesperación por el dinero de mi madre había sido el anzuelo perfecto. Mi codicia, mi debilidad, habían sido la puerta, y ahora yo era la puerta. Los ojos de Teodoro se encontraron con los míos por un instante en la oscuridad. Había una mezcla de lástima y horror en su mirada. Yo, Gabriel, el exinversionista, era ahora el heraldo de algo incomprensible, el precio de una abundancia que prometía devorar el mundo tal como lo conocíamos. Y la Dark Web, con sus rincones ocultos y sus susurros prohibidos, sería mi nueva guarida, el lugar desde donde tejería la red para atrapar a los siguientes. La huella del cuyo mano no era solo una formación rocosa, era el legado de la carne que ofrecí y el código que se manifestó, y yo era el primer eslabón de esa cadena. Me llamo Raúl Medina. Quizá esto no importe porque dudo que alguien lea esto y siga siendo el mismo después. Si estás aquí, es porque ya tomaste el primer paso que no debías, la curiosidad. Eso fue lo que me condenó a mí. Tengo 33 años. Vivo en un apartamento viejo en la colonia Doctores, Ciudad de México. Las paredes están agrietadas y el olor a humedad es tan normal como el ruido del tráfico que nunca cesa. Trabajo como freelance en seguridad informática, lo suficiente para vivir al día y mantener un servidor que es mi verdadero hogar, la red. Todo comenzó durante el confinamiento, cuando el mundo se volvió más pequeño, las noches sin dormir,
la ansiedad que carcomía como ácido, todo eso me llevó a explorar lugares de Internet que había evitado, la Dark Web. No buscaba drogas, armas ni pornografía enferma. Lo que me obsesionaba era el misterio, los secretos, documentos prohibidos, grabaciones que nadie debería tener, experimentos de gobiernos o sectas, lo que nos ocultan. Fue en un foro llamado La Puerta donde empezó todo. Era un sitio rudimentario, apenas un fondo negro, texto rojo sangre y un solo hilo activo la noche que lo encontré. Título: Abismo.mp4. No lo mires demasiado tiempo. No había imágenes, solo un enlace que aparecía y desaparecía como un parpadeo. La descripción era simple: no es un creepypasta, no es ficción. Lo que verás no fue hecho para ojos humanos. Si lo descargas, será bajo tu propio riesgo. No hay vuelta atrás. Sabía que era una trampa, sabía que era estúpido, pero los dedos se movieron solos. El archivo era pequeño, apenas 120 megabytes. Lo descargué, lo analicé en una máquina virtual, limpio, ni troyanos, ni keyloggers, ni ransomware, un simple MP4. Afuera llovía, el agua se filtraba por las rendijas del balcón, trayendo consigo el olor metálico de la ciudad mojada, mezclado con ese inconfundible aroma a drenaje que brota en las madrugadas. El ventilador giraba lento, chirriante. Puse los audífonos. Le di play. Al principio, solo estática. Después, una imagen temblorosa, como grabada con una cámara vieja. Era un túnel, estrecho, irregular, con las paredes cubiertas de algo que parecía ser una mezcla de musgo y carne en descomposición. El sonido era un murmullo lejano, grave, ininteligible, como si muchas voces rezaran al mismo tiempo. Y entonces lo sentí. Un olor que no tenía cómo estar allí. Un hedor denso, húmedo, como carne abierta bajo el sol, como sangre vieja. Me cubrí la boca, el estómago se me revolvió. Tuve que correr al baño a vomitar. Cuando volví, la pantalla estaba en negro y mi cuarto apestaba a muerte. El hedor no desapareció. Por más que abrí las ventanas, encendí incienso, rocié el cuarto con desinfectante, el aire seguía denso, podrido, como si algo hubiera muerto dentro de las paredes. Dormí poco, si es que se puede llamar dormir al hecho de cerrar los ojos y esperar que pase la noche. Cada vez que me rendía al cansancio, las imágenes del túnel volvían. El musgo carnoso, el murmullo de voces lejanas y el eco de mis propios pasos resonando en un lugar donde nunca estuve. Al día siguiente formateé la máquina virtual, eliminé el archivo, limpié cada rincón de mi equipo, pero el olor persistía y las voces comenzaron. Al principio pensé que era el vecino, un anciano medio sordo que vive solo y habla en voz alta con su televisor. Pero las voces no venían de las paredes, venían de dentro del cuarto, de la computadora apagada, de la rendija del closet. Era un murmullo, un rezo en un idioma que no reconocía, pero que me resultaba incómodamente familiar, como si en algún rincón de mi memoria lo hubiera escuchado antes. Intenté ignorarlo. Me convencí de que era el insomnio, la paranoia. Pero esa noche, mientras el reloj marcaba las 3:33, la pantalla de mi computadora se encendió sola. El archivo estaba ahí. Abismo.mp4 había vuelto. La imagen era distinta. El túnel había quedado atrás. Ahora veía una habitación circular de piedra, iluminada solo por velas que chisporroteaban y lanzaban sombras grotescas. En el centro, una figura encapuchada. Estaba de pie, inmóvil, pero la cámara giraba en círculos a su alrededor, como si quien grabara estuviera atrapado en una espiral sin fin. El murmullo se hizo más grave.
Sentí cómo me temblaban los dientes. El sonido no venía de los audífonos, venía del cuarto mismo. Intenté cerrar el reproductor, pero no respondía. Apagué la computadora a la fuerza. Nada. La imagen seguía, como si se hubiera incrustado en el monitor, como un ojo que me miraba desde el otro lado. El hedor se volvió insoportable. Era como estar en una fosa común, como si la muerte misma me hubiera envuelto. De repente, la figura encapuchada alzó la cabeza, y aunque no podía ver su rostro, sentí que me miraba. La pantalla se apagó. El silencio volvió, pero el olor no. Pasé los días siguientes en un estado febril. Salí a la calle buscando aire, pero la peste me seguía. La gente en el metro se alejaba de mí. En el supermercado una señora me dijo que olía como a animal muerto. Me obsesioné con el origen del video. Si tenía que entender lo que me estaba pasando, debía encontrar al que lo había subido. Volví a la dark web. El foro La Puerta había desaparecido. No había rastro de sus archivos, de los hilos, del usuario que lo subió. Todo había sido borrado, como si nunca hubiera existido. Acudí a un viejo conocido, Luis, un hacker que había trabajado conmigo en algunos proyectos. Nos encontramos en un café del centro. Apenas me vio, frunció el ceño. Raúl, ¿qué carajos te pasó? ¿Te ves mal? No podía explicar el olor que me rodeaba, la sensación de podredumbre que arrastraba. Le di un pendrive con el archivo. Luis lo revisó en su laptop sin abrirlo. Rastreamos los metadatos ocultos en el video. Lo que encontramos nos dejó helados. Una coordenada, un lugar real, un cerro olvidado en el Estado de México, el Cerro del Silencio. El nombre parecía una broma cruel. Esa noche no dormí. Las voces eran más fuertes, rezaban mi nombre, me decían que fuera, que el abismo me esperaba. Y lo peor, ya no eran solo voces, eran pasos. Los oí avanzar por el pasillo de mi edificio, golpes suaves en la puerta, a las 3:33 de la madrugada, cada noche, hasta que no pude más. Preparé una mochila, tomé un taxi hacia la estación y de ahí un camión al pueblo más cercano. El viaje fue un suplicio. El camión avanzaba lento por carreteras desiertas, con el motor jadeando como un animal enfermo. El calor dentro era sofocante y el hedor que llevaba impregnado parecía filtrarse en cada rincón, como si no hubiera forma de escapar de él. Cuando llegué al pueblo, al pie del Cerro del Silencio, el sol comenzaba a ocultarse tras un cielo plomizo, sin una brisa que aliviara la opresión. Era un caserío moribundo, casas de adobe resquebrajado, techos de lámina oxidada y calles de tierra endurecida. Los pocos habitantes que vi se quedaron quietos al pasar, observándome con una mezcla de miedo y lástima. Ancianos con la piel cuarteada por el sol, niños flacos que no se atrevían a acercarse. Nadie dijo una palabra. Seguí el camino polvoriento hasta las faldas del cerro. La tierra se volvió áspera bajo mis botas. Las piedras sueltas crujían y rodaban a cada paso. El aire estaba cargado de un olor penetrante, más intenso a cada metro que ascendía. Humedad rancia, hierro oxidado, como sangre vieja derramada en tierra seca. Al llegar al punto señalado por las coordenadas, lo vi. La boca de un túnel angosto, una grieta en la piedra negra del cerro, apenas visible entre la maleza. Me quedé ahí, temblando, incapaz de decidir si entrar o huir.
Pero el susurro volvió. No en mi cabeza. El viento lo traía desde dentro del túnel. Una letanía grave que reptaba hasta mis oídos. Raúl. Raúl. Como si el cerro mismo me llamara. Entré. El túnel era aún más estrecho de lo que imaginé. Las paredes estaban cubiertas de un musgo espeso, viscoso que al tocarlo dejaba en los dedos una baba caliente, con olor a putrefacción. A cada paso el suelo crujía bajo mis botas como si caminara sobre crostas secas que se deshacían. El aire era denso, difícil de respirar. El hedor ahora era insoportable. Carne podrida, sudor agrio, orina rancia. Y el calor, un calor pegajoso que se pegaba a la piel como una segunda capa, como si el túnel fuera el interior de un cuerpo enfermo. Las voces se hacían más claras, más insistentes, rezaban, suplicaban, gemían. Y entonces llegué a la sala. Una cámara circular, tallada en la roca viva, iluminada por velas de sebo que se consumían lentamente, lanzando sombras deformes sobre las paredes. En el centro, la figura encapuchada, inmóvil, esperándome. La cámara empezó a girar, no físicamente, no el suelo bajo mis pies, sino mi visión, mi percepción del espacio, como en el video, una espiral que me atrapaba, que me arrastraba hacia el centro, y la figura levantó la cabeza. El rostro bajo la capucha era el mío, pero no como un reflejo. Era yo, pero descompuesto, hinchado, la piel cuarteada como cuero viejo, los ojos hundidos en cuencas negras, la boca entreabierta dejando ver encías podridas y dientes quebrados. La figura alzó una mano, la piel colgaba en jirones, me señalaba. Raúl, susurró mi propia voz, pero rota, como si surgiera desde un pozo profundo. Ya eres parte del abismo. La sala se disolvió, el calor, el hedor, las voces, todo se fundió en un solo grito que no podía ser humano. Caí, o sentí que caía, sin fin, por un túnel sin paredes, sin fondo, solo la oscuridad y el eco de mi nombre repetido una y otra vez. Desperté en mi habitación, o eso creí, pero el olor seguía allí, el hedor denso, inmundo. La computadora estaba encendida. El archivo apismo.mp4 reproducía una imagen, mi habitación, mi escritorio, y yo sentado, mirándome fijamente desde la pantalla, con ese rostro podrido, ese rostro que había visto en el túnel, y la voz, mi voz saliendo de los altavoces. Ya no puede cerrar la puerta. Ahora escucho los pasos, cada noche más cerca. Si lees esto, destruye tu equipo. Sal de casa, corre, porque el abismo ya huele a ti.